Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Vamos a comenzar en aproximadamente 5 minutos. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más que nos avisaron que están teniendo unos problemitas de conectividad. Gracias. Gracias por estar conectados. En 2 minutos más vamos a comenzar.
Bueno, en un minuto comenzamos, ¿sí? Hola, hola. Hola, bueno, Sí, muchas te escucho gracias. perfecto. Confirmen por favor si me pueden escuchar, así comenzamos la presentación. Si pueden poner en el chat de preguntas y respuestas, si me pueden escuchar. Se escucha perfecto. Pedro dice que se escucha bien. Jaime también, excelente. Roberto me dice que sí. Bueno, chicos, muchas gracias por conectarse, chicos y chicas, por conectarse a la presentación de hoy. La idea de la presentación es hablar de BIM Backup para Office 365. Antes me voy a presentar. Mi nombre es José Gómez, aunque todos me dicen J. Soy ingeniero de preventa en BIM. Y la idea es presentar las novedades de Office, de BIM Backup para Office 365. No solamente las novedades, sino también por qué hay que hacer backup de Microsoft Office 365. ¿Sí? Ustedes están silenciados, ¿sí? Para tratar de que haya la mejor calidad de audio posible. Les recomiendo que vayan haciendo las preguntas en este panel de preguntas y respuestas y la vamos a ir respondiendo al finalizar la presentación, ¿sí? Los chicos de Licencias Online nos han dicho que van a grabar esta sesión, así que después va a estar disponible para que ustedes las puedan solicitar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy. Primero, razones de por qué hay que hacer backup de Office 365, ¿sí? El modelo de responsabilidad compartida que pregona Microsoft y que algunos clientes no lo han entendido bien, ¿sí? Vamos a ver qué significa esto de responsabilidad compartida. Vamos a ver una descripción general de la solución y después les voy a hacer una demo desde mi laboratorio. A Office 365, migrando sus sistemas de correo a Office 365, el 76% de las empresas no tienen protección de los datos que están en Office 365. ¿Sí? 19% dicen, bueno, vamos a confiar en la protección que Microsoft me da. Y ahora vamos a ver que Microsoft no da mucha protección. ¿Sí? Pero más de la mitad de las compañías que han ido a Office 365 directamente no hacen ningún tipo de backup. Y eso es un problema, porque uno no solamente hace backup para tener una copia de los datos, sino para tener el histórico, para que cuando el área de legales o el área de recursos humanos nos pida información de algún miembro de la organización que ya no trabaja más en la organización, o necesitamos los correos de un cliente de hace 4 o 5 años atrás, ahí nos damos cuenta de que no alcanza solamente con tener alta disponibilidad del sistema de correo, es decir, yo siempre voy a poder acceder a él, sino que también tengo que tener el histórico, saber cómo estaba la casilla de un vendedor o de un gerente o de un director
el año pasado y compararla con la casilla actualmente. Es decir, hay múltiples razones por las cuales uno tiene que respaldar Office 365. Las 6 razones principales, hay muchas más, pero estas son las más clave, ¿no? Bueno, eliminación accidental. Un usuario sin querer elimina un correo o elimina un archivo de OneDrive o da de baja un sitio o un subsitio de SharePoint. Eso puede pasar. También hay una confusión entre lo que la política de retención de datos indica y lo que los procedimientos internos de la compañía o de organismos que nos auditan dicen. Por ejemplo, si una entidad financiera, y pongamos el ejemplo de Argentina, el Banco Central de la República Argentina solicita que haya retención por 10 años de los datos. Y quizás la política interna de la compañía dice, vamos a guardar los datos en Microsoft por 2 años. Y ahí hay una brecha, un gap, entre lo que realmente hay que proteger y lo que realmente estamos protegiendo. Bueno, la tercera razón tiene que ver con amenazas internas. Entonces, por ejemplo, un administrador que se enoja y empieza a borrar datos, o empleados que ya han planificado renunciar a la compañía y empiezan a borrar los correos o los archivos, sabiendo que a los 90 días esos archivos borrados desaparecen, o esos correos borrados desaparecen. Entonces, como usuarios, como administradores de TI o como usuarios finales, nosotros debemos proteger esos datos. ¿Sí? La cuarta razón es muy importante. Tiene que ver con los ataques de virus, de ransomware, ataques que nos impiden acceder a nuestros sistemas. Y de alguna manera, yo tengo que tener una copia de esos datos que me permita a mí recuperarme rápidamente o tener una alternativa de acceso a mis correos, a mis archivos de OneDrive, a mis sitios de SharePoint. ¿Sí? Pongamos el ejemplo de un director que se va a tomar un café a un bar, a una confitería, se conecta a una Wi-Fi abierta, pública, sin clave, para poder mandar unos correos. Bueno, algunas de esas Wi-Fi están comprometidas, están generadas a propósito por hackers que toman control de la máquina de este director y le descargan un ransomware. Y ese ransomware se va a activar recién dentro de 5 días cuando se conecta a la red corporativa. Bueno, puede pasar que se le encripte todo el OneDrive del grupo de usuarios. Supongamos que es un director de marketing y se acaba de encriptar todo el OneDrive del grupo de marketing. Entonces, de alguna manera, yo tengo que tener un backup de ese OneDrive y poder recuperarlo rápidamente. Y es por eso que existe BIM Backup para Office 365. Cuando hablamos de requisitos legales y de cumplimiento, hablábamos esto de que hay ciertas organizaciones que están siendo auditadas por otras organizaciones que nos piden, nos dan requisitos legales y de cumplimiento. Y también es una herramienta que nos va a servir para migrar. Si yo tengo un Exchange tradicional, on-premises, y quiero pasar a Office 365, con BIM Backup para Office 365 podemos hacer la migración de estos datos. ¿Sí? Estos problemas que estamos mencionando en este slide ocurren con bastante frecuencia. Lo que más ocurre, casi un 40%, tiene que ver con errores del usuario o eliminación accidental. Es decir, no nos preocupemos, no digamos que nos va a atacar un hacker a todos, ¿sí? Porque eso ocurre en un 20% de los casos. Pero sí, la mayoría de las pérdidas de datos ocurren por errores humanos. Error de usuario, eliminación accidental, ¿sí? Y eso es lo que más ocurre, ¿sí? Entonces, ya nos quedó claro de que hay que respaldar Office 365 por estas razones. Pero hay otra razón fundamental, que tiene que ver con la responsabilidad compartida. Cuando una compañía decide ir a Office 365, piensa que Microsoft se encarga de todo.
Y la realidad es que Microsoft solo se encarga de que la infraestructura donde corre Office 365 esté siempre disponible. O casi siempre disponible, porque hay muchos sitios de Internet que reportan constantemente la situación de los servicios basados en nube. Y bueno, obviamente hay un sitio de Microsoft Azure donde muestra todas las caídas que el sistema está teniendo. Entonces Microsoft lo que dice es, yo me encargo, yo me hago responsable de que el servicio de Office 365 esté siempre disponible. Pero vos, como cliente, tenés que hacerte cargo de proteger los datos que tenés en Office 365 de alguna de estas 6 causas que vimos anteriormente. Eliminado accidental, eliminado malicioso, ataque de ransomware, etc. Entonces, esto es lo que se llama responsabilidad compartida. Microsoft es responsable de que el sistema esté corriendo online y el usuario final es el responsable de cuidar los datos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesito un backup? ¿Sí? Bien, cuando yo tengo backup de los datos de Office 365, yo voy a tener acceso siempre a mis datos. ¿Qué pasa si hay una caída de Office 365 o hay una caída de mi enlace de Internet y yo no puedo acceder a Office 365 y yo requiero un documento que tiene un contrato que hay que firmar? ¿Cómo puedo acceder yo a los datos que tengo en Office 365 si tengo cortado el acceso por algún motivo? ¿Sí? Con un backup de Office 365 yo me puedo recuperar de un ataque de ransomware. Porque cuando a la laptop de un gerente o de un usuario final se le encripta el OneDrive de la laptop, bueno, el cliente de OneDrive lo que va a hacer automáticamente es esos archivos encriptados, subirlos a Office 365. Y de esa manera encriptó mis datos en Office 365. Entonces yo tengo que tener un backup para poder hacer un restore de esos datos. Por eso que necesito backup, ¿sí? Para poder acceder a mis datos en los momentos críticos, ¿sí? Entonces ya nos quedó claro de que hay varias razones por las cuales yo tengo que hacer backup. Y además nos quedó claro que Microsoft es responsable de la infraestructura, pero que el contenido de esos datos y cómo están cuidados esos datos es responsabilidad de Veeam Backup para Office 365, del usuario. Nosotros con Veeam Backup de Office 365 vamos a ayudar al usuario a garantizar el control total de los datos. Que si Microsoft no está disponible por algún motivo, o que si yo pierdo acceso a mis datos productivos, tengo una copia, un backup al que yo puedo recurrir para consultar esos datos. ¿Sí? Con Veeam Backup para Office 365 vamos a proteger correo, vamos a proteger SharePoint y vamos a proteger OneDrive. Y vamos a tener la posibilidad de hacer restore granular de correos, de casillas, de adjuntos, de citas de calendario, de documentos publicados en SharePoint, recuperar un SharePoint site, un sitio de SharePoint completo, desde los backups que nosotros vamos a tomar con Office 365, con Veeam Backup para Office 365. ¿Sí? Muchos clientes en el mundo ya son usuarios de Veeam Backup para Office 365. ¿Sí? La versión 1 de esta consola apareció en el 2016 y en abril del 2019 apareció la versión 3. ¿Sí? Y actualmente ya está la versión 4 de la consola. ¿Sí? En la versión 3 nosotros introdujimos mejoras para poder conectarnos a Office 365 y hacerlo backup mucho más rápido. ¿Sí? Tenemos una arquitectura escalable, se instala una consola que ahora la vamos a ver en la demostración y podemos tener distintos proxies o distintas máquinas que se encarguen de respaldar distintas organizaciones para balancear la carga.
tenemos soporte, obviamente, a correo, SharePoint y OneDrive, ¿sí? La versión 4 agrega novedades. Novedades que tienen que ver con la performance, novedades que tienen que ver con la seguridad y novedades que tienen que ver con la escalabilidad de mis imágenes de backup. ¿Por qué? Imagínense cuando yo tomo la decisión de respaldar Office 365 en una organización que tiene 500 usuarios. Si a esos 500 usuarios yo les di la posibilidad de tener 1 terabyte de datos de OneDrive a cada uno, imagínense que los backups de Office 365 son 500 terabytes. Necesito unidades de backup que tengan esa capacidad de almacenamiento. Y en la versión 4 se agrega la posibilidad de usar almacenamiento basado en objetos de tipo S3 como unidades de backup para Bin Backup de Office 365. Estas unidades de backup S3 agregan la capacidad de ser encriptadas, por lo que estaríamos protegiendo esa información que vamos a enviar, por ejemplo, a una nube pública o privada, ¿sí? Y es por eso que nosotros decimos que en la versión 4 no solamente se agrega características de seguridad, sino que se agrega escalabilidad ilimitada, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad, lo que estamos diciendo es que la versión 4 va a encriptar los datos, va a encriptar mi correo, mi SharePoint, mi OneDrive, ese backup lo va a encriptar y lo va a guardar encriptado, de tal manera de que si un administrador malicioso o un hacker tiene acceso a mi repositorio de backup, no va a ser capaz de leer esas imágenes de backup, ¿sí? También es más rápido Bin Backup para Office 365 y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros hacemos backup de Office 365, nos conectamos con una cuenta que vamos a definir, que es una cuenta de backup. Cuando esa cuenta de backup empieza a descargar la información, es como que la actividad de esa cuenta se empieza a poner en rojo, se empieza a calentar esa cuenta. Y Microsoft tiene un mecanismo automático para enfriar esa cuenta. ¿Y qué es lo que hace? Le corta el ancho de banda. Y entonces los backups empiezan a ser más lentos, porque Microsoft interpreta de que es una cuenta que podría estar atacando a Office 365, entonces la enfría. En la versión 4, nosotros vamos a poder definir múltiples cuentas de backup para balancear esa carga de descarga de datos. Cuando Microsoft empieza a enfriar una cuenta, automáticamente empezamos a usar una segunda cuenta, una tercera cuenta para distintos objetivos, por ejemplo, para respaldar SharePoint una cuenta, para respaldar OneDrive otra cuenta y así sucesivamente. De esta manera, nuestros backups son más rápidos. Y eso redunda en algo fundamental. Cuanto más frecuentes son mis backups, menos datos pierdo si llego a tener un desastre, porque mi backup está más actualizado, ¿sí? Cuando hablábamos de escalabilidad, hablamos de la posibilidad que tenemos de hacer backup de estos grandes volúmenes de datos de Office 365 y guardarlos o en discos locales que yo puedo tener en mi data center o en otra nube. Sacar los datos de la nube de Microsoft y guardarlos en otra nube. Y esa nube puede ser Microsoft, si yo quiero, contratando un blob storage, o la nube de IBM, o la nube de Amazon. Tener una copia secundaria de mis datos productivos y tenerla guardada en otro repositorio de backup, que puede ser otra nube pública o privada. ¿La idea cuál es? La idea es tener siempre una copia para tener acceso siempre a mis datos en el momento que yo quiero, ¿sí? Y cuando yo hago backup de Office 365, voy a guardar esos datos en este almacenamiento basado en objetos.
Y esos datos van a estar encriptados si yo quiero. Yo puedo definir una clave de encriptación y guardar esos backups en un S3, en una nube pública o en una nube privada y encriptarlos. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de hacer backup? Y hacer restores en el momento que yo los necesite. ¿Sí? Entonces, yo tengo que poder hacer restores de Exchange, restaurar un correo o reenviar un correo viejo al usuario original o al jefe. Un ejemplo sería una persona renuncia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos todos los correos de la persona que renuncia, generamos un PCT, se lo damos al gerente para que él tenga un histórico de la persona que renunció. Ejemplo de OneDrive. Una persona trabaja en una compañía, renuncia, se va, hacemos una copia del OneDrive de esa persona y cuando entra el reemplazo y fue entrenado y comienza a trabajar en esa posición, le damos el OneDrive a esa persona, le damos los datos que el empleado anterior usaba, se lo damos a esta persona. Y lo mismo con SharePoint, ¿sí? Es decir, que la herramienta nuestra no es solamente una herramienta de backup, sino que también nos sirve para el día a día, para ayudar a la operatoria de la organización. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Bueno, acá Daniel está preguntando si se requiere licenciamiento adicional para hacer migración. El licenciamiento, recordemos, es por usuario, por casilla de Office 365. Si vamos a restaurar hacia Office 365 tantas casillas que vamos a migrar, tantas licencias vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, vamos a ir nomás a la demostración. Yo voy a abrir mi consola. Aguárdame un segundo que abrimos la consola. Perfecto. Bien. Pregunta si siguen siendo dos consolas separadas. Es una consola sola, la de Vim Backup para Office 365. Esta consola es diferente a la consola de Vim Backup and Replication, ¿sí? Consolas diferentes, son soluciones diferentes, ¿sí? Preguntan también si es posible llevar a cinta. Jaime está preguntando esto. No, no es posible llevarlo backup a cinta, pero justamente lo que estábamos hablando de que podemos llevar los backups a un S3, a un almacenamiento basado en objetos. ¿Sí? Bien, Pedro hace una buena pregunta. ¿Cómo se hace cuando el respaldo ya viaja infectado a la nube? ¿Ok? Bien. Lo que nosotros hacemos es backup del contenido de Office 365. ¿Correcto? Lo que nosotros podemos hacer es invocar a la herramienta de seguridad en el momento del restore. ¿Y por qué es en el momento del restore y no en el momento del backup? Porque lo que sucede es lo siguiente. Todas nuestras compañías usan un antivirus, un anti-malware, pero existe el problema de los ataques de zero day o día cero, que son malware que acaban de ser codificados y para los cuales no hay un motor de seguridad que los pueda detectar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a encriptar o se va a infectar una máquina, yo voy a respaldar esos datos y mi antivirus no lo va a poder detectar, porque es un virus de día cero. Pero en cuanto el ataque comenzó, rápidamente las compañías de seguridad generan las firmas. Por lo tanto, existen muchas más chances que en el momento que yo voy a restaurar el dato, mañana, pasado, ya mi antivirus esté actualizado. Y es en el momento del restore en el que mi antivirus va a actuar y va a decir, no, pará, este archivo que está infectado y que subió infectado porque yo no estaba actualizado todavía, yo ahora lo conozco.
entonces no lo dejo restaurar. ¿Sí? Vamos a ver directamente la consola de Veeam Backup para Office 365. ¿Sí? Bien, la consola es esta que estamos viendo en pantalla. Es una consola muy liviana, pesa aproximadamente 30 megas la instalación. Una vez que instalamos la consola, lo que vamos a hacer es agregar la organización, ¿sí? Soportamos el método de autenticación moderno, es decir, múltiples factores de acceso, o el clásico usuario y password, ¿sí? Una vez que nosotros ponemos aquí el usuario y el password, que obviamente tiene que existir en Office 365, se le van a otorgar los permisos para que esta cuenta pase a ser una cuenta de backup y pase a ser también una cuenta que tenga permisos para acceder no solamente al correo, sino también al SharePoint y al OneDrive, ¿sí? La organización va a quedar agregada, la vemos aquí en pantalla, este es un ejemplo, este es mi laboratorio, donde yo voy a crear tareas de backup. Antes de crear la tarea de backup, le voy a contar un poco cómo es la estructura del servidor de backup. Una vez que yo agregué la organización, voy a venir a la infraestructura de backup y voy a definir lo que se llaman repositorios de backup. Los repositorios de backup, como pueden ver en pantalla, son carpetas dentro de un disco local de mi servidor de Veeam Backup para Office 365. Yo puedo elegir que los backups se guarden directamente en un almacenamiento basado en bloques, o sea, un disco tradicional, ¿sí? Por ejemplo, como pueden ver, esta unidad de backup es una carpeta en el disco D. Pero también puedo definir almacenamiento basado en objetos. Y aquí es donde yo voy a agregar mi suscripción de S3, que puede ser cualquier S3 compatible. En mi laboratorio yo tengo un almacenamiento S3 propio corriendo en mi laboratorio, o puede ser una suscripción de Amazon, de Azure o de IBM. Cuando yo elijo cualquiera de estas suscripciones, bueno, obviamente voy a tener que definir aquí las credenciales, ¿sí? El access key, el secret key, que me permite conectarme a Amazon, o a Azure, o a la nube de IBM, ¿sí? Entonces ya me queda agregada aquí mi suscripción S3. Entonces yo puedo definir una unidad de backup local donde, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir que los metadatos, no los backups, los metadatos queden localmente en mi consola de backup y los datos sí se vayan a mi almacenamiento basado en S3. ¿Sí? Entonces, por aquí había una pregunta que decía, Jaime nos preguntaba, ¿puedo enviar la data directamente a S3 o debo pasar primero por un almacenamiento local? La respuesta es, los datos van directo al S3. No tengo que tener una copia local para después enviarlo a S3. Los datos van directamente al S3. Lo que sí queda localmente son los índices, los metadatos. ¿Y por qué es importante tener índices locales? Recordemos que cuando nosotros guardamos información en la nube, en un S3, cada vez que queremos hacer un restore, Amazon nos va a cobrar tráfico. Entonces, si yo quiero hacer un restore de información, ahora lo vamos a ver en la demo, cada vez que yo hago un read de esos datos, es tráfico que estoy generando y que Amazon me va a cobrar. Por lo tanto, si yo tengo índices locales, el read lo hago localmente. Le muestro al usuario qué información quiero recuperar y cuando el usuario dice quiero esto, recién ahí leemos la nube, recién ahí leemos Amazon o Azure o IBM, minimizando los costos de restore. ¿Sí?
Acá me pregunta también, esos datos, esos índices, ¿quedan en la nube también? Claro, exactamente. ¿Qué pasa si se me rompe mi consola? Bueno, los backups de BIM siempre son autocontenidos. Es decir, que están los datos del backup y además los metadatos. De tal manera que si alguna vez yo pierdo una consola de BIM, simplemente con la imagen de backup, yo voy a ser capaz de recuperar la información. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos restore. Ahora después les voy a mostrar cómo se hace backup, pero quiero mostrarles, yo hice backup, ¿sí? De SharePoint, por ejemplo, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer aquí es mostrarme todos los sitios y los subsitios que yo tenga de SharePoint, y si tuviera contenido publicado, ¿sí? Yo sería capaz de recuperar información, ¿sí? Información que esté publicada en el sitio de SharePoint, ¿sí? Y una vez que yo me paro en el sitio de SharePoint, ¿sí? Por ejemplo, este PDF, yo puedo recuperar el documento de manera granular, puedo salvar el documento o múltiples documentos y generar un punto zip, o enviar el documento a alguna persona. Es decir, que el restore de SharePoint me permite restaurar información granular que esté publicada en mis sitios, o si yo me paro en el sitio directamente, puedo restaurar el sitio completo. Es decir, que cuando hacemos backup de SharePoint online, o sea, del SharePoint que está en Office 365, yo voy a poder hacer restore granular del contenido o restore de un sitio o de un subsitio completo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer restore de correo? Es una de las características que más nos interesa. ¿Sí? Bueno, simplemente me paro en un usuario, me paro en otro usuario, ¿sí? Y voy a tener acceso a los correos de esa persona y voy a poder restaurar a esta persona, o voy a poder restaurar a otra persona, o voy a poder enviar este correo a la persona original como un adjunto, o puedo seleccionar, por ejemplo, todos los correos de una persona que ya no trabaja más y enviarlos al jefe, ¿sí? O puedo exportar todos los correos de una persona y generar un PST. Y esto es restore granular. Pero también yo puedo hacer un rollback directamente de la casilla completa de este usuario. No solamente restaurar calendario, restaurar chats, restaurar correos, sino que puedo restaurar la casilla completa. Es un rollback completo, ¿sí?, del correo de este usuario. ¿Y qué pasa con OneDrive? ¿Sí? OneDrive, botón derecho. Estamos hablando de que a un gerente se le encriptó el OneDrive de su laptop. El cliente de OneDrive automáticamente todos los archivos encriptados los sincronizó con la nube y tenemos un problema. Tenemos todo el OneDrive de una persona encriptado. Entonces esa persona nos llama y nos dice, mira, se me encriptó mi OneDrive. ¿Qué podemos hacer? Bueno, botón derecho, Restore OneDrive. Puedo restaurar un OneDrive de un usuario rápidamente, hacer un rollback de su OneDrive a la fecha del backup que elijamos. Quizás no tengo un problema tan grave, sino que me llama alguien de liquidación de sueldo, de recursos humanos, y me dice, mira, necesito el Excel de ayer, lo quiero comparar con el de hoy. Ningún problema, déjame que te recupero el documento y te mantengo una copia de ese documento. Entonces te voy a dejar en tu OneDrive el Excel de ayer, sin pisarte el Excel de hoy, así vos los podés comparar. Ese es un caso de uso que es muy frecuente.
¿sí? Fíjense que en apenas segundos ustedes son capaces de recuperar información de OneDrive que quizás no se perdió, sino que queremos comparar con la información que yo tenía ayer. Si yo quiero comparar mi OneDrive hoy con el OneDrive de ayer, ¿cómo hago? Bueno, simplemente con esta opción yo puedo comparar información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de backup de Office 365, estamos hablando de más de 20 opciones diferentes de restore de la información que hayamos respaldado de Office 365. Nos queda ver cómo se hace un backup entonces, ¿sí? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Este es un job de backup que va a respaldar toda mi organización, pero yo podría respaldar de a grupos, ¿sí? Aquí me aparecen todos mis usuarios de la organización, pero yo podría tildar esta opción y ahí respaldaría solo, perdón, en este caso toda la organización y en este segundo caso usuario por usuario. O puedo agregar grupos de Active Directory, ¿sí? También. Una vez que yo elegí qué usuarios quiero respaldar, puedo excluir usuarios. Es decir, yo podría respaldar a todo el grupo de recursos humanos menos a los gerentes. Porque a los gerentes después los voy a respaldar con otro job de backup, con otra frecuencia. ¿Sí? Entonces yo puedo excluir usuarios. Y aquí es donde yo voy a elegir en qué unidad de backup voy a apuntar los backups. Fíjense que yo estoy eligiendo mi repositorio basado en nube. ¿Sí? Lo único que me queda hacer entonces es, yo ya elegí los usuarios, yo ya elegí a dónde voy a guardar los backups, simplemente me falta decir la frecuencia, cada cuánto yo respaldo a este grupo de usuarios. ¿Sí? Bueno, en este caso, todos los días a las 7 de la tarde, respaldo al grupo de atención al público. Pero quizás estos usuarios son los directores de la compañía. Entonces, este job de backup yo podría decidir que cada 30 minutos se respalde todo lo que hagan los directores de la compañía. Los OneDrive, los SharePoint, los correos, ¿sí? Para tener más posibilidad de recuperación y menos pérdida de datos en el caso de los directores. Entonces, dependiendo de el tipo de usuario que yo voy a estar respaldando, es la frecuencia que yo voy a definir. ¿Sí? Esto significa que todos los días a las 7 de la tarde yo voy a tener un backup disponible para hacer botón derecho, restore. ¿Restore de qué? Y de correo, de SharePoint o de OneDrive. Tan simple como eso. Es decir, la consola nos lleva 10 minutos instalarla. Una vez que la instalamos, vamos a definir mi unidad de backup y vamos a agregar la organización. Vamos a crear un job de backup y ya tenemos backup hecho de Office 365. ¿Sí? Este backup es un backup hecho directamente a la nube. Jaime nos preguntaba, ¿sí? Cuando yo voy a querer hacer restore de algún archivo de OneDrive, por ejemplo, ¿sí? Aparece este mensaje que en el ejemplo anterior no aparecía, porque en el ejemplo anterior yo hice un restore de un backup guardado en una unidad de backup tradicional. Pero en este caso, mi backup está guardado en Amazon o en Azure. Entonces, BIM nos avisa. Mirá que si te pones a explorar el contenido de esos datos, bueno, lo que va a pasar es que podría incurrir en costos de transmisión. ¿Sí? Mientras yo hago este movimiento que me está mostrando, lo que estamos haciendo es leer el índice local. ¿Sí? Ahora, donde yo hago clic en este documento y quiero verlo o restaurarlo, ahí incurro en un costo de transmisión. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando decidimos guardar nuestro backup en un almacenamiento de tipo S3.
César nos dice, si se restaura un correo por error y se lo envié a una persona incorrecta, ¿esta podrá verlo? Y sí. ¿Sí? Porque nosotros lo que hacemos es tomar el correo y enviárselo o como un adjunto o inyectárselo al inbox de la persona, bueno, incorrecta. Sí, va a recibir el dato y lo va a poder leer. ¿Sí? Daniel Sape nos pregunta si los respaldos son siempre full o pueden ser incremental. De hecho, son full e incremental. La primera vez va a ser un full y a partir de ahí van a ser siempre incrementales. ¿Sí? Otra pregunta, Luis nos pregunta, ¿cómo elijo yo qué cuentas quiero respaldar? Bueno, justamente era esta parte de la configuración de un job, ¿no? Yo puedo crear un job de backup, supongamos que vamos a hacer un backup de marketing, solo marketing le pongo, ¿sí? Descripción, backup de marketing menos los gerentes, ¿sí? Perfecto. ¿Qué hago? Bueno, elijo los usuarios. Recordemos que podemos elegir por grupo o usuario por usuario, como queramos. ¿Sí? Entonces elijo todos los usuarios. Perfecto. Y en el siguiente paso voy a elegir a los gerentes y lo voy a excluir. ¿Sí? Entonces, como yo lo elegí acá a mano, no lo voy a poder excluir, pero si ustedes eligen un grupo, después en la exclusión van a poder excluir los gerentes, ¿sí? Entonces, así es como, esto comentando, contestándole a Luis que preguntaba cómo elijo los usuarios, los elijo así. Puedo elegir la organización completa, puedo elegir objeto por objeto o puedo elegir grupos de usuarios. ¿Sí? Bien. Para ir finalizando, tengo reportes que me van a mostrar a mí cómo estoy protegiendo yo. Me va a dejar un PDF en esta ruta, vamos a abrirlo una vez generado. Me va a generar un reporte, ¿sí? De qué casillas estoy protegiendo y qué casillas no estoy protegiendo, ¿sí? Un reporte de casillas protegidas. Y también tengo otro reporte de consumo de licencias. Recordemos, esto lo licenciamos por usuario, ¿sí? Entonces, yo puedo comprar, por ejemplo, un paquete de 10, 20, 40, 100 usuarios, agregar 10 más dentro de un par de meses, ¿sí? Entonces tengo un reporte de consumo de licencias. ¿Cuántas licencias tengo? ¿Cuántas licencias consumí? Fíjense que me dice que yo estoy consumiendo una sola. Sin embargo, yo le mostré que tengo backup de 4 casillas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque los usuarios van y vienen. Entonces, yo hoy tengo en mi organización 100 empleados. Compro 100 licencias y respaldo estos 100 usuarios. Una persona se va de la compañía. ¿Qué pasa con esa licencia? Bueno, si yo durante 31 días no le tomé más backup a ese usuario, la licencia se libera para yo poder usarla con el reemplazo. ¿Sí? Y es por eso que este reporte, por ejemplo, me muestra que yo tengo el backup de 4 cuentas, ¿sí? Pero estoy consumiendo una sola licencia. Las otras 3 se me liberaron, porque yo no le respaldo más a estos usuarios. ¿Por qué? Porque se fueron de la compañía. ¿Sí? Pregunta. A ver, Eric pregunta si el almacenamiento puede ser on-premises o cloud. Sí, justamente lo que habíamos hablado, ¿no? Mi almacenamiento puede ser on-premise, discos tradicionales, o basado en nube. ¿Sí? Bien. Pregunta Juan si existe una herramienta que me permita definir la capacidad del canal que requiero para respaldar. Sí, es muy buena la pregunta. Hay opciones aquí, ¿sí? Donde yo puedo definir el proxy, puedo definir el tamaño, el ancho de banda que voy a permitir consumir y las opciones de
notificación, por ejemplo, ¿sí? Aquí en Notification yo puedo elegir, ¿sí? Si habilito que me avise, ¿sí? Los reportes cada vez que se hizo un cada vez que se hizo un backup, cada vez que falló un backup, e incluso me pueda adjuntar, me puede adjuntar el reporte generado, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, ok, perfecto. Bueno, vamos a volver a la presentación. Algunos datos finales, ¿sí? Recuerden que esta presentación está siendo grabada, van a poder consultarla, ¿sí? Esta presentación se la vamos a acercar también, la van a poder consultar, solicitar a la gente de licencias online, ¿sí? Un reporte de por qué usar BIM Backup para Office 365, ¿sí? Este reporte le explica todo lo que yo les expliqué en esta demostración, ¿sí? Hay otro reporte que son las 6 razones críticas, también se los expliqué hoy, pero si lo quieren tener, entran a este enlace que ven ahí directamente y lo pueden descargar, ¿sí? Finalmente, les vamos a dar un enlace para que se descarguen la solución, ¿sí? Y junto con la descarga les va a llegar una licencia gratis por 30 días, para que ustedes la descarguen, la prueben y empiecen a usarlo. Si llegan a tener algún problema, alguna duda de la implementación, simplemente entran en contacto con Licencias Online y nosotros nos vamos a poner en contacto para ayudarlos en las pruebas que ustedes quieran hacer, sin ningún problema. Bien, y esto sería entonces la presentación de por qué usar BIM Backup para Office 365. Vamos a ver si hay alguna pregunta adicional antes de ir terminando. Ok. Bien, Luis pregunta, para tener una cotización del costo de licencias, sí, se hace con un partner local. Recordemos, esta webinar la generó Licencias Online, pero en cada país tenemos, por suerte, gente conectada de distintos países de Latinoamérica. En cada país de Latinoamérica hay canales locales de BIM que los pueden ayudar con la cotización, que los pueden ayudar con la descarga del producto, con la licencia temporal y con la implementación, ¿sí? Simplemente entran en contacto con Licencias Online y los chicos de Licencias Online les dicen qué canales están disponibles en cada uno de sus países. Última pregunta para ir cerrando. Bueno, nuevamente, gracias a todos por conectarse en estos tiempos difíciles. Quédense en casa. Anthony pregunta, ¿puedo liberar una licencia antes de los 30 días? No, es 31 días que hay que esperar, ¿sí? Y última pregunta, ahora sí. Fabián pregunta, ¿esta solución es compatible con Google Drive? No, esta solución es compatible solo con Office 365 de Microsoft, ¿sí? Bueno, Jaime puso una pregunta de último segundo, ¿la consola es multitenant? Sí, la consola es multitenant. Recuerden que, como yo les mostré en la presentación, la consola me permite a mí agregar organizaciones. Yo tengo agregada una, pero nada me impide a mí agregar una tercera, cuarta y quinta organización. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, ustedes trabajan en una empresa que forma parte de un grupo de empresas, donde suele haber 2, 3, 4 dominios de correo diferentes. Simplemente los agregan acá y van a poder respaldar todas las organizaciones. Bueno, nuevamente, gracias por el tiempo y damos por finalizada la sesión. Que estén bien.